2 niños llegaron corriendo a casa completamente aterrorizados. Minutos antes, un hombre armado los había obligado a tirarse boca abajo junto a una carretera oscura. Les preguntó sus edades. Después les ordenó correr hacia el bosque sin mirar atrás. Cuando finalmente se atrevieron a voltear, su amigo Jacob, de apenas 11 años, ya no estaba. Había desaparecido junto con aquel hombre enmascarado. Durante casi 27 años, su familia esperó una respuesta. La policía siguió cientos de pistas. El FBI interrogó sospechosos. Miles de personas participaron en la búsqueda. Pero la clave para resolver el caso no estaba en el lugar donde Jacob desapareció. Estaba en el testimonio de otro niño que había sobrevivido meses antes a un ataque casi idéntico. Esta es la historia de Jacob Wetterling, una desaparición que aterrorizó a Minnesota y reveló errores, oportunidades perdidas y secretos ocultos durante décadas. Jacob tenía 11 años y vivía en St. Joseph, Minnesota, junto con sus padres, Patty y Jerry, y sus hermanos Amy, Trevor y Carmen. Era un niño alegre, activo y muy cercano a su familia. Le gustaba pescar, ver los partidos de los Minnesota Vikings y pasar tiempo con sus amigos. 10 días antes de desaparecer, había participado en una grabación escolar. En las imágenes decía que medía 5 pies, que su comida favorita era el bistec, su color preferido el azul y su mejor amigo, Aaron Larson. Parecía una grabación normal, pero terminó convirtiéndose en uno de los últimos registros conocidos de Jacob con vida. La noche de su desaparición, sus padres asistieron a una cena en casa de unos amigos, a unos 25 minutos. Los niños se quedaron en casa. Más tarde, Trevor llamó a su madre para pedirle permiso de ir con Jacob y Aaron a una tienda cercana para rentar una película. Patty se negó al principio. Ya estaba oscureciendo y el camino atravesaba campos de cultivo, hierba alta y pocas viviendas. Pero los niños insistieron. Finalmente, sus padres aceptaron con una condición. Debían llevar linternas, ir directamente a la tienda y regresar de inmediato. St. Joseph era una comunidad tranquila. Los Wetterling pensaron que estarían seguros. El viaje debía durar muy poco. Sin embargo, mientras Patty y Jerry cenaban, recibieron una llamada urgente. Una vecina les dijo que regresaran inmediatamente. Cuando preguntaron qué había ocurrido, escucharon una frase que cambiaría sus vidas. Alguien se había llevado a Jacob. Patty y Jerry abandonaron la reunión y regresaron apresuradamente. Al llegar encontraron a Trevor y Aaron en estado de shock. Trevor estaba extremadamente alterado. Aaron permanecía en una esquina, mordiéndose las uñas y tratando de explicar lo que acababan de presenciar. Los 3 niños habían recogido la película y regresaban a casa en sus bicicletas. Mientras avanzaban por la carretera, Aaron escuchó un ruido entre la hierba. Al principio pensó que podía tratarse de un animal. Entonces vio el reflejo de un arma. Un hombre que ocultaba parte de su rostro salió de la nada y les ordenó bajar de las bicicletas. Los amenazó con dispararles si no obedecían. Después los obligó a acostarse boca abajo sobre el suelo. Los niños pensaron inicialmente que podía tratarse de una broma de algún estudiante mayor, pero la voz del hombre, la pistola y la forma en que los interrogaba les hicieron comprender que estaban en verdadero peligro. El desconocido preguntó sus nombres y sus edades. Después ordenó a Trevor que se levantara y corriera hacia el bosque. Le advirtió que no debía mirar atrás. Trevor obedeció. Durante algunos segundos corrió sin saber si el hombre dispararía. Después el atacante hizo lo mismo con Evan. También le ordenó correr y no detenerse. Cuando ambos niños se reunieron, esperaron ver a Jacob detrás de ellos. Pero Jacob nunca apareció. El hombre se lo había llevado. Trevor y Aaron regresaron a casa desesperados para pedir ayuda. En cuestión de minutos comenzó una operación de búsqueda de enormes proporciones. Policías, agentes del FBI, voluntarios
Vecinos y equipos de rescate recorrieron caminos, bosques, campos y propiedades cercanas. Se utilizaron perros, helicópteros y vehículos especiales. La fotografía de Jacob apareció en medios de comunicación de todo el país. Su desaparición se convirtió en uno de los casos de menores más conocidos en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de los días no apareció ninguna señal. No había cuerpo. No había ropa. No había una solicitud de rescate. No existía una pista clara sobre el lugar al que el secuestrador lo había llevado. La investigación dependía principalmente del relato de Trevor y Aaron. Pero existía otro caso ocurrido apenas 9 meses antes que presentaba coincidencias inquietantes. La víctima era un niño de 12 años llamado Jared. Vivía en Cold Spring, Minnesota, a pocos kilómetros de St. Joseph. Una noche de enero de 1989, Jared había salido a patinar con sus amigos. Después fueron a una cafetería y compraron batidos. Cuando llegó el momento de regresar, Jared pidió a uno de sus amigos que lo acompañara a casa. Su amigo se negó. Jared emprendió el camino solo. Mientras caminaba, un automóvil se detuvo junto a él. El conductor fingió pedirle indicaciones. Después salió del vehículo, lo sujetó y le dijo que tenía un arma. Jared fue obligado a subir al automóvil. El hombre le cubrió los ojos y le ordenó acostarse en el asiento trasero. Aunque estaba aterrorizado, Jared intentó memorizar cada detalle. Escuchó el sonido del motor. Prestó atención a los giros. Observó el interior del vehículo. También notó algo muy particular. Dentro del automóvil había un escáner policial. El atacante condujo durante varios minutos hasta detenerse en un camino de grava. Allí sometió al niño a una agresión. Cuando terminó, lo llevó nuevamente cerca de Cold Spring y lo dejó en libertad. Antes de irse lo amenazó. Le dijo que no podía contar lo sucedido, porque si la policía se acercaba de Análado a descubrir su identidad, regresaría para matarlo. Después le ordenó correr sin mirar atrás. Jared llegó a casa angustiado y contó inmediatamente lo sucedido. La policía comenzó una investigación. El niño describió al atacante, su ropa, el automóvil y el escáner policial. También reconstruyó el trayecto dentro de un vehículo patrulla mientras permanecía acostado en el asiento trasero con los ojos cubiertos. 3 días después, los investigadores identificaron a un hombre que parecía coincidir con varios detalles. Era un antiguo miembro de la Guardia Nacional que tenía antecedentes por robos y por conducir bajo los efectos del alcohol. Durante una parada anterior, un policía había observado que llevaba un escáner dentro de su vehículo. Jared revisó una serie de fotografías. Señaló a 2 hombres que podían parecerse a su atacante. Uno de ellos era aquel sospechoso, pero Jared no pudo identificarlo con absoluta seguridad. Sin una identificación definitiva y sin pruebas físicas suficientes, la policía no presentó cargos. Meses después, cuando Jared escuchó la noticia sobre la desaparición de Jacob, reconoció inmediatamente las similitudes. Un hombre armado, preguntas sobre la edad, órdenes de correr sin mirar atrás, una zona geográfica cercana y un atacante que parecía seleccionar niños que se desplazaban solos o en bicicleta. Jared pensó que podía tratarse de la misma persona. En diciembre de 1989, trabajó con agentes del FBI para elaborar un retrato hablado. El dibujo presentaba semejanzas con el hombre que ya había sido investigado. Pocos días después, los agentes lo interrogaron. El sospechoso no tenía una coartada sólida para la noche del ataque a Jared ni para la desaparición de Jacob. Aceptó entregar sus zapatos, muestras de cabello y los neumáticos de su automóvil. Las huellas parecían similares a algunas marcas encontradas en la zona donde Jacob había sido secuestrado. La policía obtuvo una orden para registrar su casa. Dentro encontraron escáneres de radio, botas negras, ropa de camuflaje y fotografías de niños. A pesar de todo, no encontraron una prueba directa que permitiera acusarlo. En febrero de 1990, el FBI comparó fibras de la ropa de Jared con muestras obtenidas del automóvil del sospechoso.
Las coincidencias parecían prometedoras. El hombre fue detenido bajo causa probable. Los investigadores prepararon un interrogatorio diseñado para presionarlo. Colocaron carpetas con su nombre sobre la mesa para hacerle creer que tenían un expediente contundente, pero en realidad necesitaban una confesión. El sospechoso negó cualquier participación. Después de pasar una noche detenido, fue liberado. El fiscal consideró que las pruebas no eran suficientes para llevar el caso ante un jurado. La investigación quedó estancada. Mientras tanto, la familia Wetterling se negó a abandonar la búsqueda. Patty convirtió la desaparición de su hijo en una causa pública. Apareció en entrevistas, eventos y campañas. Mantuvo la fotografía de Jacob ante los medios y presionó para que el caso nunca fuera archivado. Ella decía que jamás quería imaginar el momento de reencontrarse con su hijo y tener que explicarle que había dejado de buscarlo porque estaba cansada. Para Jared, la situación también se volvió insoportable. La policía lo sacaba de clases para interrogarlo, y aunque intentaban proteger su identidad, los rumores se extendieron por la comunidad. Todos sabían que era el niño atacado. Los investigadores insistían en preguntarle si conocía a su agresor. En una entrevista, incluso impidieron que sus padres entraran. Lo presionaron hasta que terminó llorando. Sus padres decidieron que aquello debía terminar. La familia se mudó a Paintsville, Minnesota, con la esperanza de comenzar una vida nueva. Lo que no sabían era que en aquella localidad también existían reportes de ataques contra niños. Desde 1986, varios menores habían denunciado que un hombre los seguía mientras caminaban o montaban en bicicleta. El desconocido los sujetaba, les preguntaba sus edades y después los agredía. La policía nunca consiguió identificarlo. Los años pasaron. El caso de Jacob se enfrió y la pista del sospechoso perdió fuerza. Los ataques de Cold Spring, San Joseph y Paintsville nunca fueron investigados en conjunto. Más de 2 décadas después, la bloguera Joy Baker comenzó a revisar periódicos, reportes y documentos públicos. Encontró varios ataques ocurridos en Paintsville con enormes similitudes. En 2013 contactó a Jared, quien quedó sorprendido al descubrir que otros niños habían sufrido agresiones parecidas. Ni siquiera los investigadores parecían haber relacionado todos los casos. Jared, ya adulto y padre de familia, decidió involucrarse. Junto con Joy localizó a otros sobrevivientes, comparó testimonios y reconstruyó un patrón que parecía señalar al mismo agresor. Su trabajo obligó a las autoridades a revisar los expedientes. Todavía conservaban una muestra de cabello del sospechoso original y prendas utilizadas por Jared la noche del ataque. Gracias a los avances tecnológicos, realizaron nuevas pruebas. El resultado fue concluyente. El ADN encontrado en la ropa de Jared coincidía con el de aquel hombre investigado en 1989. Después de más de 25 años, Jared supo quién lo había atacado. Pero el plazo legal para procesar el delito había expirado. La policía tenía la respuesta, pero no podía acusarlo por el secuestro y la agresión. Aún así, la coincidencia permitió reabrir la investigación sobre Jacob. Las autoridades registraron nuevamente la casa del sospechoso. No encontraron pruebas directas de la desaparición, pero hallaron material ilegal relacionado con menores. En julio de 2015, fue arrestado por cargos federales. Su nombre era Danny Heinrich. Los investigadores creían que también había secuestrado a Jacob, pero no podían demostrarlo. No había ADN, testigos adicionales, ni un cuerpo. Los fiscales le ofrecieron un acuerdo. Si confesaba y revelaba dónde estaba Jacob, no sería acusado por su asesinato y varios cargos federales serían retirados. La familia Wetterling aceptó. Después de casi 27 años, necesitaban saber la verdad. Heinrich aceptó el trato. Durante una audiencia, el fiscal le preguntó si había secuestrado, agredido y asesinado a Jacob. Él respondió con calma: sí. Después confesó que, tras obligar a Trevor y Aaron a correr, se quedó solo con Jacob. Lo llevó a otro lugar y lo agredió. Cuando creyó ver un vehículo policial,
entró en pánico y le disparó. Después ocultó el cuerpo. También confesó el secuestro y la agresión de Jared. Finalmente, condujo a los investigadores hasta un terreno cercano a Paintsville. Allí encontraron los restos de Jacob. La familia recibió la respuesta que más temía. Jacob había sido asesinado la misma noche de su desaparición. Debido al acuerdo, Heinrich no fue procesado por el homicidio. En 2016 fue sentenciado a 20 años de prisión por el material ilegal encontrado en su poder. La resolución provocó sentimientos contradictorios. La búsqueda había terminado, pero durante años existieron señales que pudieron conectar los casos. El escáner policial, la ropa de camuflaje, las preguntas sobre la edad, las órdenes de correr sin mirar atrás, y un sospechoso vigilado desde el inicio. La familia Werling convirtió su tragedia en una lucha para proteger a otros menores. Creó una fundación, impulsó una ley federal sobre registros de delincuentes sexuales, y Patty Werling continuó ayudando a familias de niños desaparecidos. Pero la verdad quizá nunca habría salido a la luz sin Jared y Joy Baker. Jared volvió a contar su historia para ayudar a otras víctimas y darle una respuesta a la familia de Jacob. Su testimonio, los avances del ADN y la investigación de Joy revelaron lo que permaneció oculto durante casi 27 años. Jacob salió de casa para rentar una película. Un recorrido de menos de una hora se convirtió en una de las búsquedas más largas de Estados Unidos. Su familia nunca volvió a verlo con vida, pero tampoco permitió que el mundo olvidara su nombre. Y aunque la justicia fue incompleta, la verdad finalmente salió a la luz. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años pudieron haberse evitado si los ataques hubieran sido relacionados desde el principio?